Aquí estamos en el segundo video dándole la gloria al Señor Jesucristo de Nazaret, hablando sobre la evangelización, lo necesario que es evangelizar, pero lo necesario que es la evangelización es el mandato que el Señor Jesucristo ha dado a sus siervos para que lleven la palabra de Dios, pero los siervos se han torcido y han agarrado la predicación por otro lado por ganancia deshonesta. Por eso la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es el primer problema. Segundo problema es que la gente está predicando lo que no es, porque están yendo a estudiar a los institutos bíblicos con gente que no tiene la revelación, con gente que no tiene el Espíritu Santo. La iglesia se ha puesto casi a la par de la gran ramera que es la iglesia católica, dando mentira, porque miren, ¿cómo va a ser eso que la iglesia católica bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la iglesia cristiana, que es la verdadera novia del Señor Jesucristo, no bautiza igual, no sabe cómo es el bautismo? Ese es un ejemplo que le estoy dando para que usted vea cómo se ha torcido. El verdadero bautismo es en el nombre de Jesucristo. Toda aquella persona que no bautiza en el nombre de Jesucristo ya torció la palabra de Dios, porque los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo. La iglesia primitiva nunca bautizó en el nombre de Jesús y nunca bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque aquel que hace así está bautizando en el nombre de tres dioses, y aquí no son tres dioses. Pero alguien puede decir ahí, hermano, pero si la Biblia dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, sí es cierto lo que dice ahí, pero siga leyendo lo que dice, y dice: estos tres, uno son. Y la Biblia dice: si tú crees que Dios es uno, bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. Miren, los demonios creen porque los demonios ya vieron al Señor Jesucristo. Y los demonios saben, porque ellos viven en el mundo espiritual, pero los demonios hacen algo más que usted y yo. Ellos tiemblan como perros, tiemblan de miedo, no tiemblan de frío, sino tiemblan de miedo, porque le tienen miedo al Señor Jesucristo y corren y huyen. Entonces Dios es solo uno, y ese es un ejemplo, el bautismo, porque a Jesús, cuando la Virgen María se le apareció el ángel, nadie está negando a Jesús, siempre lo he dicho, nadie está negando a Jesús. Ese Jesús que el ángel le dijo a la Virgen María: ¿me le vas a poner Jesús? Sí es Jesús, pero también a Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo. Ahí está la revelación del nombre de Jesucristo que Dios le dio, el Señor Jesucristo le dio a Pedro. Cuando a Pedro, el Señor Jesucristo iba de camino de Cesarea de Filipos y le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dice la gente que yo soy? Y ellos dijeron: bueno, unos Elías, Jeremías, Juan el Bautista, de los profetas, ok. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Entonces se apercibió Pedro delante del Señor Jesucristo y le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Salvador del mundo, el Mesías. Entonces el Señor Jesucristo le respondió y le dijo: sí, tú eres Pedro, hijo de Simón. Tú eres Simón, Pedro, hijo de Jonás. Y le dijo: no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la gran ramera, la iglesia católica, como no tiene entendimiento, entonces dice que Pedro es la roca, porque lo agarró sin entendimiento. Lucas 24, ahí dice que Dios a los apóstoles les abrió el entendimiento para entender, para que comprendiese las escrituras. Entonces está hablando de la revelación del nombre de Jesucristo, de la doctrina y de la revelación, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. La roca enseña, la palabra de Dios enseña que la roca es Cristo. Entonces, ¿cómo la gran ramera que no entiende puso que la roca es Pedro? Y así está la iglesia cristiana también, enseñando, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya le dije que ahí la gente dice que son tres. No, hermano, es solo uno. No, son tres, dicen ellos, porque todavía lo están confirmando. ¿Y cómo lo confirman? Lo confirman porque los pastores están diciendo la tercera persona de la Trinidad. Entonces la tercera persona, para mí, cuando uno tiene una carrera y uno queda en el tercer lugar, uno es un perdedor. El segundo lugar es perdedor. El que vale de verdad es el primero, el segundo porque se han enseñado, como para que no te desmotives, y el tercero para que no te enojes. Pero el verdadero es el primer lugar. Ese sí se lo ganó, ese sí se lo merece. El segundo no, porque casi. Pero el Señor Jesucristo es solo uno. Esa es una enseñanza
idólatra, donde dicen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Primero, que esa palabra no existe en la Biblia. Y vuelvo a repetir el versículo: si tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, miren, esa es una parte que les estoy enseñando de la evangelización, cómo la palabra de Dios ha sido adulterada por gente que no tiene que predicar la palabra de Dios. Miren lo que dice Mateo 5:15: Dios levanta a sus siervos, a los verdaderos siervos de Dios que tienen el Espíritu Santo. Mateo 5:15: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Miren, uno es diferente, porque uno ya no anda tomando, ya no uno anda relajeando, ya no uno anda haciendo las cosas del mundo, para que usted vea. Que usted vea que el Señor Jesucristo lo cambia a uno, y eso es lo que el Señor Jesucristo, esa es la meta de los videos aquí, esa es la meta de la palabra de Dios, esa es la meta del Señor Jesucristo, que se predique la salvación a toda criatura. Nosotros somos la luz, nosotros los hijos de Dios, dice que somos la luz del mundo, y dice también que somos la sal de la tierra. Si usted hace un cocido y no le echa sal, aunque le haya echado los mejores ingredientes, no sirve, porque no tiene sabor. Si los hijos de Dios no estuviéramos en esta tierra, este mundo fuera desabrido. Entonces, cuando ya no estemos los hijos de Dios, entonces van a caer los juicios sobre todas las personas que no quisieron andar en los caminos del Señor Jesucristo de Nazaret, y entonces ahí va a ser el problema. Por eso es la palabra de Dios, por eso siempre le predicamos la palabra de Dios, para que usted venga y para que usted acepte al Señor Jesucristo, que su corazón no se endurezca. Mire, esa es la orden de Dios. Se lo vuelvo a repetir: Mateo 28:19. Ahí en ese versículo usted lo puede ir a buscar, pero mire, usted tiene que leer ese versículo con entendimiento, porque si lo lee literal le va a pasar lo que a los pastores están engañando a la verdadera iglesia de Dios, y le va a pasar lo que le pasó a la gran ramera también. Mateo 28:19. Por tanto, es una orden de Dios. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Yo tengo que levantar gente que vaya predicando la palabra de Dios, porque yo no voy a y aquí en esta tierra yo me voy a morir, y tengo que ir construyendo el futuro de la iglesia, a los jóvenes, predicando la palabra de Dios, haciendo discípulos, porque yo no soy el único que voy a saber la palabra de Dios. Tengo que extender el reino de Dios. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Tengo que llegar a todas las naciones. Entonces aquí está el error: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo te está dando una orden, que vayas a las naciones a hacer discípulos y que los bautices, pero que los bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya te dije, 3 son los que dan testimonio en el cielo, pero esos 3 uno son: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero esos 3 uno son. Para que usted entienda lo que le quiero decir, es un solo Dios, uno, que se manifiesta, que trabaja como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, porque yo no le puedo quitar a la Biblia lo que dice aquí. Aquí dice Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa es la forma en que Él está trabajando. ¿Y cómo, hermano? Porque una de las cosas que Dios tiene una característica, es que es omnipresente. Omnipresente significa que está en todos lados. Él está en el cielo, está abajo en el infierno, está en el Seol, está en China, está en Europa, está en la luna, está en Júpiter. Él es omnipresente, y es omnisciente porque lo sabe todo, y es omnipotente porque todo lo puede. Entonces, no es que sean 3 dioses, es que Él tiene omnipresencia, y así le plació a Él trabajar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Vaya y pregúntele usted, que tiene esa duda. Yo no tengo esa duda, pero si usted pregunta eso, vaya y consúltele a Dios. ¿Por qué trabajas así? ¿Por qué haces así? Yo lo único que le puedo decir es por qué. ¿Sabe por qué? Hay una respuesta que yo tengo, bíblica: que Él es soberano, Él hace lo que le da su gana, Él no tiene que pedirle permiso a nadie. En el libro de Job ahí dice que entre Él y yo no hay árbitro, que diga: tú haces esto, tú haces el otro. No hay quien juzgue entre Él y yo. Y la palabra dice que el que ha peleado contra Dios, han peleado contra Dios y no les ha ido bien. Déjenme ir al siguiente video.